Cuando hablamos de petróleo, la dimensión internacional es necesaria y una de las organizaciones más importantes en el mundo es la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ingeniero de Petróleo Germán Márquez, ¿qué hay de último en los informes de la OPEP? Sí, muy buena la pregunta porque fue publicado el anuario estadístico de la OPEC, se actualizan las reservas, 1.569.000 millones de barriles de petróleo. Al ritmo de la producción hoy en día nos queda petróleo convencional para 42 años. Y en general en otras regiones del mundo, sobre todo el Medio Oriente. Sí, bueno, cuando dijo uno de nuestros embajadores petroleros en reunión con el embajador petrolero de Arabia Saudita, cuando queden 2 barriles de petróleo en el mundo, uno está en Venezuela y otro en Arabia Saudita. Sabemos que desde el punto de vista geopolítico, el Medio Oriente es un gran almacén de petróleo, tanto convencional como no convencional. Por eso las relaciones siempre estrechas, no solamente con el mundo árabe, sino también con Irán, a pesar de la diferencia que hay entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Sí, y sobre todo por las rutas marítimas del petróleo en ese entonces, ¿no? Estuve revisando un poco la bibliografía y la importancia que tienen los canales, ¿no? El estrecho de Hormuz, el estrecho, el Bab el-Mandeb, el canal de Suez, cuánto petróleo se mueve por ahí. Cualquier conflicto bélico que exista en esa zona, obviamente va a impactar directamente el precio del petróleo. En el caso de Hormuz, que conduce el petróleo también al canal de Suez, la situación política, por supuesto, incide. Este conflicto del Medio Oriente, ¿hasta qué punto ha afectado el mercado petrolero? Sí, es importante la pregunta porque recientemente los ataques que se estaban dando El Mar Rojo, ¿no? en el Mar Rojo, ¿sí? Los hutíes que están ahí en Yemen estaban atacando lo que era el comercio marítimo. Esto conllevó a que muchos de estos grandes barcos petroleros se desviaran por el Cabo de la Esperanza en el Cuerno de El África. flete sería Sí, inmensamente y alto. obviamente los costos por flete van a aumentarse. En el caso nuestro, por ejemplo, de asfalto, que usted hablaba ahorita de Guanoto, que ahí hay una cantidad de asfalto, si quisiera exportarse ese asfalto, ¿solía solamente por mar o podría también llevarse por tierra deshidratándolo? Bueno, hay diferentes tecnologías que pudiesen permitir llevarse el asfalto crudo, por utilizar una palabra, para refinerías en el exterior y poder procesarlo finalmente en el producto que se va a pavimentar. Y en ese caso de Guanoco también podríais aprovecharse para refinar aceite, para sacar aceite. No, las características de él no permitirían tener un aceite que pudiese ser utilizado como los otros crudos ¿Dónde estamos específicos. produciendo aceite nosotros, la raíz de petróleo? Por lo general, en estos momentos hay cierta déficit en cuanto a la producción de petróleo debido a que los crudos con características para generar de los aceites disminuyó esa dieta. ¿Cuáles son los centros de producción más importantes? Ahorita estamos, obviamente, la producción está asociada a Occidente, tanto Occidente Zulia como Oriente Monagas y todo lo que viene siendo Anzoátegui y faja petrolífera del Orinoco. Hablamos también del gas y me decía que el embajador de Colombia, el interés que tienen, había un proyecto inmenso también de llevar gas a Colombia. ¿Qué quedó de eso? Sí, recientemente se han tomado también nuevamente, recapitulando esas mesas de negociaciones que permitirían llevar el gas que se está produciendo en Perla, ¿sí? Lo que es a nivel de Falcón, por el oleoducto que conecta con nuestro Y país usted, que es hermano. fronterizo, en el caso del Táchira, ¿qué hacer? Cúcuta demanda muchísimo energía, ¿no? Sí, sí, menos mal que no tenemos yacimientos asociados por allí que pudiesen ser atacados en algún momento. Pero en el suministro es posible también de gas sin dar la vuelta tan larga. Tendría que construirse la infraestructura que permitiera llevarlo a través de gasoductos. Y en cuanto a la OPEP del gas, que se ha hablado tanto, seguir el modelo de la OPEP para la defensa de los precios del gas, sobre todo con países como Bolivia o como Qatar, que son fuertes productores de gas. Sí, ese foro de países exportadores de gas de una u otra manera tiene cierta similitud con lo que ha venido haciendo la OPEP por más de 60 años. Cumple ahorita 64 años, ¿no? Y han venido fortaleciendo y de una u otra manera tomar el modelo de organización energética tan robusto y consolidado que ha mantenido el equilibrio del mercado petrolero por estos 64 años, llevarlo al tema del gas, que va a ser la energía del futuro. Según las estadísticas y los estudiosos en esta materia establecen que la cuarta transición energética no va a venir con las energías renovables, sino por el gas. En eso Colombia está dedicándole a lo que llaman ellos el gas verde, ¿no? El hidrógeno. Sí, el gas de hidrógeno. No obstante, bueno, el gas primo del petróleo, por utilizarlo de un basamento teórico o técnico, es el que encabezaría pues esa pelea con el petróleo a futuro. Sin embargo, ahorita las estadísticas, bien sea por la OPE, que es en este caso pues la organización con competencia, establece que
que la demanda de petróleo va a seguir aumentando por lo menos hasta el año 2030. Ahora, más allá de la OPEP, que es el que más conocemos, hay también la Agencia Internacional de Energía, pero también hay a nivel de América Latina proyectos concretos de integración en el campo petrolero. Bueno, ahí lo mencionaba usted, la BP, que obviamente no es nuestra, la OLADE, que también maneja información desde el punto de vista energética, la Agencia Internacional de Energía, la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, siempre también sacan sus anuarios estadísticos anuales, predicen algunos temas petroleros energéticos. Sin embargo, claro, siempre hay algunas diferencias volumétricas con los aportes que tiene el petróleo, obviamente porque el interés petrolero va a favorecer a la OPEC. Uno de los teóricos que ha escrito más sobre el petróleo es Yergin, y él decía que el petróleo era 90% política y 10% economía. ¿Es real la política tan importante, lo nacional y lo internacional? Sí, para mí, desde que el mundo logró controlar la producción y distribución y control de energía, obviamente el escenario se situó sobre estos países. Fíjense que después de la primera y la segunda revolución industrial, los países potencia quisieron tomar control de aquellas naciones donde existía el petróleo. Y en cuanto al futuro de la industria petrolera, hay aspectos políticos que son importantes, pero también aspectos económicos de inversión. Viendo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos ahora con las elecciones, eso va a influir también en el futuro, tal vez, de la relación Washington-Caracas, que el petróleo es fundamental, ¿no? Fíjese, estuve viendo los datos ayer. Estados Unidos es el país más consumidor, consume más de 20 millones de barriles al día. Produce aproximadamente 13 millones, pero todos los líquidos tiene todavía una holgura de 1 millón más. Está en todos los líquidos producidos, llega a 21. Pero cuando sacamos la cuenta, Estados Unidos tiene petróleo convencional para menos de 10 años. Es decir, que desde el punto de vista de seguridad energética, nosotros vamos a seguir siendo para ellos una fuente segura y cercana de petróleo. Para mí, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, desde el punto de vista energético, siempre van a seguir. Y en relación con el nuevo conflicto fronterizo, territorial, con el Esequibo, con la Guayana Esequiba, ¿qué hay de inversiones extranjeras en territorio que pudiera ser todavía en territorio nuestro, tanto en la parte marítima como terrestre? Sí, vimos que el consorcio donde está liderado por ExxonMobil, realizó una inversión ahí bien considerable y a la fecha no le perdí el rastro, pero si mal no recuerdo deberían estar entre 650.000 barriles día. Es Además, un petróleo más liviano, ¿no? Mucho más Sí, fácil. es un petróleo más liviano y de mejor calidad. Claro, está en unos yacimientos más profundos, con unas condiciones operacionales más adversas, pero la tecnología hoy en día permitió llegar ahí y sobre todo extraer este petróleo. ¿Ese petróleo nos podría ayudar a definir esa situación, de llegar a algún acuerdo con Guyana? Sí, yo creo que a futuro y de acuerdo a los planes que se tengan desde el punto de vista geopolítico, esas reservas de petróleo pueden servir para negociar finalmente ese territorio que le pertenece a los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Es agradable siempre hablar de este tema del petróleo. Además, Encantado. Germán Márquez ha tenido experiencia de gobierno, pero es un académico, especialmente lo hemos visto en varios escenarios. Vas a estar en Maracaibo pronto, ¿no? Sí, me invitaron al cuarto congreso, al cuarto congreso de negocio de petróleo y gas que se desarrolla en la ciudad de Maracaibo. Correcto. Petroamérica creo que convoca. Petróleos de América, sí, está organizándolo y obviamente confluyen diferentes empresas del sector, académicos, para evaluar cómo es el tema energético en estos momentos en el Hay país. que darle mayor difusión para que participen empresarios, empresas y sobre todo también los especialistas en el mundo del petróleo, porque Maracaibo es un centro que sigue siendo la referencia nacional, como tú decías, ahí nace el petróleo venezolano y el latinoamericano en definitiva. Así es. Entonces, bueno, nada, creo que es propicia la ocasión para invitarlos a que sigamos viendo el petróleo desde el punto de vista técnico, viendo el petróleo desde el vista estratégico y sobre todo lo importante que es para nuestro país, Venezuela. Por cierto, más adelante vamos a tener una entrevista con un ingeniero también, pero vinculado al transporte marítimo. Y nos hablaba precisamente de mejorar el transporte marítimo para ofrecer también este petróleo tanto al exterior como mejorar las situaciones de la conquista del mar que nos hace falta. En Venezuela estamos bastante atrasados. Inclusive están promoviendo la nueva línea nacional, que es un poco la Compañía Venezolana de Navegación. Más del 80% del comercio internacional se mueve por mar. Bueno, vamos a ir precisamente sobre este tema, así que gracias nuevamente a Germán Márquez y seguimos con la brújula de hoy.